Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16. De nuevo vamos a leer todo el capítulo. Apocalipsis 16, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Esta es la palabra del Señor. Mi familia y yo hemos estado leyendo desde hace algunas semanas la obra clásica de Herman Melville, Moby Dick, una novela escrita en 1851 y que trata sobre el relato de Ismael, un marinero en el barco Pequod, sobre el capitán Acab y su deseo voraz por acabar con la vida de Moby Dick, la ballena blanca que en un enfrentamiento en el pasado le había arrancado la pierna a Acab. Y cuando terminó su novela, Melville escribió una carta a uno de sus amigos diciendo lo siguiente: he escrito un libro malvado. Un libro malvado porque de lo que Melville estaba escribiendo era de la incesante lucha y de la terrible rebeldía del hombre contra su creador, del incansable deseo del pecador por hacer desaparecer de su vida a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Acab representa en esa novela al hombre natural que, conociendo el poder y la deidad del Creador, hace todo lo que está en sus manos para detener con injusticia esa verdad. Como el rey perverso de Israel, Acab representa al hombre natural horrorizado por la blancura de la ballena.
Blancura que según Melvin en el libro es un símbolo de la belleza, del dominio, de la majestad, de la justicia y de la santidad y del poder divino. Moby Dick representa la grandeza y la perfecta santidad del Creador. Y Acab representa al pecador en su terrible rebeldía contra él. Al final de la novela, Moby Dick no solo termina destruyendo a todos los barcos balleneros que habían venido contra ella, sino que también termina atado por una cuerda alrededor del cuello, enviando a Acab a lo más profundo del mar. Y esto es precisamente lo mismo que hemos estado viendo en el libro de Apocalipsis. Esta fue la acusación y el mensaje de advertencia a los incrédulos de aquel primer ángel en Apocalipsis 14. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Porque es a Él a quien los incrédulos han estado rechazando toda su vida. Es la verdad de que Él es nuestro Creador, nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Dios, la que los moradores de la tierra, es decir, los incrédulos, han estado deteniendo con injusticia por todas sus vidas. Viviendo sus vidas pensando que no hay Dios, pensando que ellos son su propia autoridad, que ellos son los únicos que tienen el derecho de decidir qué es bueno o malo para sus vidas. Y así como dijo Pablo a la iglesia en Roma, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y en lugar de reconocer al Creador, en lugar de temerle, de alabarle, de glorificarle, más bien se entregaron a toda clase de idolatrías. Es por eso que el Señor le muestra a Juan esta visión en Apocalipsis capítulo 16. De una u otra manera, Dios le ha estado advirtiendo a los hombres del peligro que corren. Él les ha estado arrancando las piernas, como le hizo Moby Dick a este capitán Acab, con el propósito de mostrarle su terrible pecado. Y lo ha hecho, como le fue mostrado al apóstol Juan, por medio de estas primeras 5 copas de su ira. Una tras otra ha sido derramada sobre las vidas de los incrédulos para demostrarles a ellos que solo Él es Dios. Y para mostrarles además la vanidad de poner su confianza en este mundo y en sus cosas. Porque al final, como veremos el día de hoy, este mundo secular, al que los incrédulos le han entregado sus vidas, va a ser destruido por Dios. Y ellos serán destruidos con Él también. Ellos serán majados como se majan las uvas en un lagar, y este mundo secular será destruido como destruye un terremoto una ciudad. Y esto es precisamente de lo que tratan estos versículos finales en el capítulo 16. Habiéndose mostrado la realidad del corazón de los hombres, habiéndose mostrado su pecado, su rebeldía, habiendo Dios demostrado la necedad de los hombres que no quieren dejar su idolatría, Dios entonces prepara el camino de los incrédulos para su destrucción. Como Ciro removió aquella barrera para poder entrar a Babilonia, y no solo traer salvación al pueblo de Dios, sino también para destruir por completo aquella ciudad, así mismo hará Dios en el día final. Él salvará finalmente a su pueblo en aquel día, pero también removerá toda barrera para que los incrédulos se unan como un solo hombre en contra de Él y en contra de su pueblo, con el único propósito de traer sobre ellos el juicio final. Escuchemos lo que dice el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Los reyes de la tierra en todo el mundo, los incrédulos, ellos pensarán que el camino está listo para su triunfo. Pero lo que escucharán en aquel día será la risa del Creador y las palabras de su furor y su ira en contra de ellos por causa de toda su maldad.
El día de juicio está a punto de llegar. Esto es lo que todas estas visiones en el libro de Apocalipsis nos están diciendo. Y cuando llegue, como veremos el día de hoy, llegará con una declaración divina y con efectos terribles para los hombres y el mundo. Y esos van a ser los dos puntos del sermón el día de hoy. La séptima copa y la declaración divina. Y segundo, la séptima copa y los efectos del juicio de Dios. Veamos entonces el primer punto del sermón. Versículo 17, la declaración divina. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Después de que el primer ángel derramara su copa sobre la tierra, después de que el segundo y el tercer ángel derramaran su copa sobre el mar y las fuentes de las aguas, después de que el cuarto derramara su copa sobre el sol, y el quinto su copa sobre el trono de la bestia, y fuera puesta en evidencia la rebeldía de los hombres, quienes, como vimos, en lugar de arrepentirse de su pecado en contra de su Creador, continuaron más bien blasfemando contra Él. Dios ordena derramar su sexta copa de la ira, por medio de la cual Él preparará a los hombres para su ejecución, para la ejecución de su sentencia. Y una vez que los ha reunidos a todos en aquel lugar llamado Armagedón, que como vimos la semana pasada representa a todo el mundo, el Señor le ordena al séptimo ángel derramar la séptima copa de su ira. Y en este caso la plaga afectó ya no la tierra, ni las aguas, ni el sol, sino el aire. ¿Por qué el aire? Bueno, porque el aire representa el reino de los incrédulos. Ese mundo que está gobernado por Satanás y la bestia. El apóstol Pablo, hablando de lo que Dios había hecho por los creyentes en Éfeso, al darles vida espiritual, al sacarlos del mundo y libertarlos del poder de Satanás, dijo esto en Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, y escuchen, conforme al príncipe de la potestad del aire. La séptima copa entonces continúa y trae su consumación, el juicio sobre el dragón, la bestia y sus seguidores. Este es el juicio final. Por eso es que está derramada sobre el aire. Ya no es derramada exclusivamente sobre el trono de la bestia, sino sobre todo lugar donde llegue su autoridad. En este caso, todo el mundo incrédulo. Armagedón. Es sobre ellos, sobre los que ha sido derramada esta última copa de la ira de Dios. La séptima copa, como el séptimo sello y la séptima trompeta, trae consigo el juicio final. Y a diferencia del séptimo sello, que trajo silencio en el cielo, si ustedes recuerdan en Apocalipsis capítulo 8, la séptima copa, como la séptima trompeta, más bien viene acompañada ¿de qué? De voces. En el caso de la séptima trompeta eran voces del cielo. Ustedes recuerdan en Apocalipsis capítulo 8 decían esto: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Apocalipsis 11, perdón. Bueno, aquí en Apocalipsis 16 el derramamiento de la séptima copa ya no trae consigo un conjunto de voces celestiales, sino una voz singular. Ya no son voces que salen del cielo, sino una voz que sale del trono del templo en el cielo. Ya no es una declaración de victoria, sino una declaración de consumación. Hecho está. La ira de Dios se ha consumado con estas 7 plagas postreras, como leímos en Apocalipsis 15:1. Hecho está. Y para los buenos estudiantes de las Escrituras, esta declaración suena muy similar a otra declaración que escuchamos al final del Evangelio de Juan. En Juan capítulo 19, después de haber sido clavado en una cruz, después de haber sido el objeto de burlas de los hombres, después de que le dieran a beber vinagre para calmar su sed, justo antes de entregar su espíritu, estas fueron las palabras que se escucharon del Señor Jesucristo. Consumado es.
tetelestai en griego. El plan de Dios para la redención de su pueblo ha sido consumado en la muerte de Cristo. El Señor Jesucristo ha entregado su vida a la justicia divina en lugar de su pueblo, y todo con el propósito de que la ira de Dios que estaba puesta sobre nosotros fuera propiciada o removida, y para que nuestros pecados pudieran ser también expiados o perdonados del todo. En su primera venida escuchamos la voz del Señor declarando la redención de su pueblo. Pero con la séptima copa, con su segunda venida, ya no escuchamos una declaración de salvación, sino la declaración del juicio de Dios. Gegonen, hecho está. La paciencia de Dios, y esta es la respuesta a la primera pregunta de los chicos. Hecho está significa que la paciencia de Dios se ha acabado y su juicio ha llegado sobre los hombres incrédulos. De nuevo, aquí vemos esa idea de redención y juicio que hemos estado estudiando a todo lo largo de Apocalipsis y que vemos a todo lo largo de la Biblia. Al conectar este grito de juicio divino, dijo Phillips, con el grito de salvación del Cristo crucificado, unimos juicio y salvación como los dos lados de la espada de doble filo del Evangelio. Solo que aquí, a diferencia del grito del Señor Jesucristo en su primera venida, este grito que sale del trono en el templo declara que toda oportunidad para salvación se ha acabado. En el día del juicio, con la segunda venida de Cristo, toda oportunidad de salvación se acaba. Ya no habrá más oportunidad. Hecho está, consumado es, el juicio de Dios vendrá. Pero ¿cómo es que el Señor ejecutará su sentencia? ¿Cuáles serán los efectos de este juicio final sobre el mundo y los incrédulos? Veamos entonces el segundo punto del sermón. La séptima copa y los efectos del juicio de Dios. Versículo 18 primero. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. La séptima copa y más específicamente la declaración divina trae consigo esta teofanía final. Una teofanía para los niños y los que nunca han escuchado este término. Una teofanía es simplemente una manifestación de Dios en la tierra. Una manifestación visible de Dios en la tierra. Por ejemplo, cuando Dios se le apareció a Moisés en la zarza, eso es una teofanía. Y esta teofanía en el capítulo 16 es la misma teofanía que vimos al final del capítulo 6 de Apocalipsis. Y es la misma teofanía que vimos al final del capítulo 11 con el toque de la séptima trompeta. Solo que aquí en Apocalipsis 16 está intensificada. Ya no es relámpagos, voces, truenos y un terremoto, sino relámpagos, voces y truenos y el terremoto. Ya no es relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, sino relámpagos, voces, truenos, un terremoto tan grande y granizo como el peso de un talento. Como hemos dicho, cada visión de Apocalipsis va intensificando los eventos que sucederán en el día final. Ahora, todas estas cosas, como vimos cuando estudiamos los sellos y las trompetas, son meros símbolos de la venida de Dios a la tierra. Estos relámpagos y voces y truenos, terremoto y granizo son símbolos del Dios santo y justo viniendo a los hombres. Esta es la respuesta a la segunda pregunta de los chicos. Estos relámpagos, voces, truenos y ese terremoto significan que Dios ha descendido a la tierra. Y como vimos el año pasado, esta es la misma teofanía de Éxodo capítulo 19. Después de que Dios sacara con mano poderosa a Israel de Egipto, lo pasara por en medio del mar y los trajera frente al monte Sinaí, leemos lo siguiente en Éxodo 19. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte,
y sonido de bocina muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios. Y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba. ¿Por qué? Porque Jehová había descendido sobre él en fuego. Y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. ¿Qué vemos? Truenos, relámpagos, bocinas, voces, temblores. ¿Por qué? Porque Dios descendió sobre el monte. Es lo mismo que vemos aquí. Con la séptima copa, Dios desciende a la tierra, pero ya no con el propósito de redimir pecadores, sino con el propósito de hacer justicia. Lo que Juan está viendo en esta visión es el fin del mundo. Por eso es todo este simbolismo. Recordemos, el Señor está tomando ilustraciones del Antiguo Testamento y aplicándolas a esta visión del fin del siglo. Esa descripción del terremoto, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra, nos recuerda a nosotros el pasaje que hemos leído en Daniel capítulo 12. En aquel tiempo, dijo Daniel, hablando de los últimos días, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. ¿Y qué tipo de angustia? Cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Así será algo espantoso, algo increíble, algo único en la historia de la humanidad. Es muy similar el lenguaje. Especialmente porque lo que le fue mostrado al profeta Daniel tiene que ver con lo que sucederá al final del siglo. En aquel día, dijo Daniel, unos serán despertados para vida eterna. Daniel 12:2. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿En cuál día? En el día del juicio. Lo mismo que aquí en estos versículos. Este es el mismo temblor del que profetizó Ageo, hablando de la restauración del pueblo de Dios y del juicio sobre las naciones que sucederá después de la venida del Señor. El profeta dijo lo siguiente en el capítulo 2 de su profecía: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. ¿Con qué? Con el juicio de las naciones. Fue el mismo temblor del que habló el Señor por medio del profeta Ezequiel. Ese temblor que Dios traería sobre Gog, el gran enemigo del pueblo de Dios. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán ante mi presencia. ¿Por qué? Porque Él estará aquí. Y se desmoronarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. ¿A qué les suena eso? Apocalipsis 6, los hombres viendo las montañas cayéndoles encima. En aquel día, en el juicio final, Dios en Cristo Jesús descenderá a la tierra, no solo para redimir finalmente a su pueblo, sino también para traer juicio sobre los incrédulos. Ahora, ¿cuáles fueron los efectos de esta teofanía final? Esta es la primera pregunta, o la respuesta a la tercera pregunta de los niños. ¿Cuáles fueron los efectos de la venida de Dios sobre la tierra en juicio? Bueno, el primero de sus efectos es el juicio y la destrucción de Babilonia. Versículos 19 y 20. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Ese tremendo temblor que trajo sobre la tierra la venida del Señor en juicio hace que la gran ciudad fuera dividida en 3. Esta gran ciudad, como vimos en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, como leemos en el versículo 19, es Babilonia.
como ya sabemos, representa a todo este sistema mundano a todo lo largo de la historia que se opone a Dios. Representa a todo ese sistema blasfemo a todo lo largo de la historia de la humanidad que quiere vivir su vida sin Dios, haciéndose un nombre para sí mismo. Babilonia representa, como dijo Leon Morris, un teólogo, al hombre ordenando sus asuntos aparte de Dios. Como dijo Smalley, representa a toda esa estructura satánica, esto es, a los poderes incrédulos, idolátricos e injustos en cualquier tiempo y que son hostiles a Dios y a su iglesia. Esa es Babilonia, el mundo. Según Agustín de Hipona, es la ciudad del hombre. Es todo aquel sistema con el espíritu del capitán Acab de la novela de Herman Melville. Era Roma en los tiempos del apóstol Juan, pero ahora en nuestros tiempos es todo este sistema secular que vive para desobedecer a Dios. ¿Y qué le pasó a esta ciudad? Fue dividida en 3 partes. Es decir, fue completamente destruida por el Señor. Lo que este juicio simboliza, como dijo Hughes, es la destrucción de su poder al enfrentarse al todopoderoso juicio del Dios todopoderoso, cuya suprema autoridad fue desafiada por todos sus ciudadanos. Babilonia es destruida completamente, demostrando que el juicio de Dios ha venido sobre este mundo secular. Pero con ella, dice, también son destruidas las ciudades de las naciones. No se trata de traer juicio solamente sobre Babilonia, sino también de castigar y destruir a todos los demás centros culturales, políticos, económicos, sociales que se asociaron con ella. Todo debe caer porque forman parte de todo este sistema satánico, babilónico, mundial que se opone a Dios y que ha engañado a los hombres para que compartan de su idolatría y de su fornicación. Todo va a caer. Ahora, ¿por qué razón vino el juicio sobre esta ciudad? Bueno, porque la gran Babilonia, dice el versículo 19, vino en memoria delante de Dios. Muchas veces a nosotros nos parece que Dios se ha olvidado de las cosas y de las injusticias que sufre su pueblo aquí en la tierra, en esta vida, de parte de los incrédulos. Vemos hermanos acusados falsamente, puestos en la cárcel por no querer hacer un queque a alguien. Los vemos asesinados en lugares, en países musulmanes. Otro día estaba viendo cómo quemaban vivos a 12 cristianos en un país en África musulmán. Y decimos, Dios, ¿qué pasa? ¿Hasta cuándo? Como clamaban los mártires en Apocalipsis capítulo 6, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Se nos olvida y pensamos que Dios no ve estas cosas. Apocalipsis 16, 9 debe recordarnos que Dios no ha olvidado absolutamente nada. Nada de lo que ha sucedido en la tierra ha estado escondido de sus ojos. Toda maldad de este sistema mundano, toda su fornicación e idolatría, toda la sangre de los creyentes que ha sido derramada por este sistema será castigada en el día del juicio. Así como Dios no se olvidó de su pueblo Israel cuando clamaron a Él estando en Egipto, y Dios vino con mano poderosa y castigó a Egipto y los sacó a ellos de ahí. Asimismo Él va a escuchar a sus santos y visitará la tierra un día, en el día que era previsto desde la eternidad, no solo para salvarnos a nosotros finalmente, sino también para destruir a todo este sistema que se ha opuesto a Él y a su pueblo. Y el pago será su completa destrucción. En aquel día del Señor, Él le dará de beber, como dice al final del versículo 19, el cáliz del vino del ardor de su ira. No más, dijo Mounce, la bondad y la paciencia de Dios restringirán su justa indignación contra todos aquellos que prefirieron en su libre albedrío la maldad. No más, no más. Dios restringirá traer juicio a la tierra.
Pero notemos lo que dice el versículo 20. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa una isla cuando la vemos? ¿Qué significa una montaña, el Chirripó, el Everest? ¿Cómo la vemos nosotros? ¿Qué representa para nosotros? Representa estabilidad, algo inmovible. Bueno, todo aquello que representaba estabilidad, esas islas, montañas en el mundo, todo aquello en lo que Babilonia había puesto su confianza, no fue más. Dios demostrará en aquel día del juicio la vanidad y la falsedad de aquella seguridad en la que confiaba el mundo y los incrédulos. Eso es vanidad. ¿A ustedes les parece que este mundo es estable? No. Cuando Dios venga, demostrará la vanidad de este mundo y sus cosas. Todo dejará de ser. En aquel día Dios mostrará la ilusión que son las cosas de esta vida. Y le probará a los hombres la mentira con la que se dejaron engañar. Babilonia le ha dicho a los hombres: yo soy su proveedor. Yo soy su protector, pongan en mí su confianza, yo soy estable, nunca voy a perecer. Pero en aquel día Dios le demostrará a los incrédulos la vanidad y la inestabilidad de este sistema mundano. Y con su destrucción, con la destrucción de esta gran ciudad, vendrá también la destrucción de los incrédulos. Porque notemos, ¿cuál fue el otro efecto de la séptima copa de la ira de Dios? Esta es la segunda parte de la pregunta 3 para los chicos. Bueno, la séptima copa trajo también consigo el juicio y la destrucción de los incrédulos. Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. En las Escrituras, como hemos visto, el granizo es un símbolo del juicio de Dios. Es parte, como dijo Smalley, del arsenal divino de represalia. Fue, por ejemplo, una de las plagas con las que Dios atacó a Egipto, a sus enemigos, al enemigo del pueblo de Dios. En Éxodo capítulo 9. Fue el castigo que Dios trajo sobre los amorreos en Josué capítulo 10. En donde murieron más amorreos por causa del granizo que a manos de los israelitas. Y fue el mismo castigo del que profetizó Ezequiel y que Dios enviaría sobre Gog, el enemigo del pueblo de Dios. Y fue el mismo castigo que Dios envió, como leemos en Ageo 2:17, sobre Israel por causa de toda su infidelidad. Con lo que le está mostrando el Señor aquí a Juan es que en aquel día del juicio Él se va a encargar de destruir completamente a todos los incrédulos, a todos los que vivieron sus vidas en rebeldía contra su Creador, haciendo lo que quisieron, no lo que su Creador les había ordenado a ellos hacer. En aquel día Dios destruirá también a todos los que se aliaron con Babilonia. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos que en el día final Dios va a destruir a todos los incrédulos? Bueno, vean el peso del granizo. Un talento. Es decir, una piedra de hielo de casi 100 libras de peso. Eso es un talento. Eso es lo que se le está mostrando a Juan. El 22 de abril de 1888 cayó en la India una tormenta de granizo que mató a 246 personas. En 1986 cayó sobre la India también una tormenta de granizo, cada una de 2 libras, y mató a 92 personas. Imagínense granizo entonces de 100 libras. Si 2 libras pueden matar a 92 personas en una nación, imagínense una de 100 libras. Esto significa la destrucción total de los incrédulos. Esa es la imagen que se le está mostrando a Juan. En el día del juicio final no va a quedar ni un solo incrédulo en pie delante del Señor. Ellos pensarán que podrán hacerle frente al Dios Todopoderoso, pero en aquel día todos serán destruidos por su rebeldía y su pecado.
Todos y cada uno de ellos será destruidos por toda su maldad en contra de Dios. Por no haberle temido, por no haberle glorificado, por no haberle adorado solamente a Él durante toda su vida. ¿Pero qué hicieron los hombres? Se arrepintieron. Eso es lo que vemos aquí en esta imagen que el Señor le está dando al apóstol Juan. No. Como dijimos, en aquel día ya la oportunidad para el arrepentimiento se acabó. Y aunque hubiera estado presente, esto no es lo que los incrédulos iban a hacer. Ya vimos, durante toda la historia, Dios le ha estado enviando plagas a los hombres para que se arrepientan, para que entiendan el peligro en el que están. ¿Y qué hicieron los hombres? Blasfemaron contra Dios. Por el contrario, ahora experimentando el juicio de Dios en sus vidas, más bien dice el versículo 21, blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo. Qué dureza es la del corazón natural del hombre. No hay temor de Dios, no hay dolor por su pecado, sino más bien se revela un extenso odio y desprecio por su Creador. ¿Cuál será su fin? Su destrucción. No la aniquilación como piensan muchos. Dejarán de existir, no, eso no es lo que va a pasar. En aquel día serán enjuiciados por Dios y enviados junto al dragón, la bestia y el falso profeta, como veremos en Apocalipsis 20, al infierno por toda la eternidad. Los sellos ya fueron abiertos, las trompetas ya han sonado y las copas han sido derramadas. El juicio de Dios es inminente. Yo me pongo a pensar qué gozo debió haber sido esta visión para estos creyentes en Asia Menor, en estas 7 iglesias. Dios les estaba prometiendo aquí que el día de su redención está pronto a venir. Porque para ellos la venida del Señor representa su redención final. Para nosotros es lo que representa la venida del Señor. Pero imagínense a todos aquellos en estas mismas 7 iglesias que más bien ya se habían comprometido con el mundo. Estaban viviendo sus vidas con la misma inmoralidad, fornicación e idolatría que el mundo. Esta visión ha de haber sido terrible a sus oídos. Ahora, ¿cómo aplicamos estas cosas a nuestras vidas el día de hoy? Porque de esto es lo que se trata. Dios nos ha hablado por medio de su palabra en esta mañana para que sea aplicada a nuestras vidas. ¿Cómo la vamos a aplicar esto que acabamos de leer en Apocalipsis 16? Bueno, como creyentes no solo debemos dar gracias a Dios, como hemos visto en estas últimas semanas, por su misericordia y su gracia hacia nosotros. Recordemos que a no ser por su gracia soberana, nosotros estaremos igual que el mundo. Igual. Esa era la dureza de nuestro corazón. Pero Dios en su misericordia y en su gracia soberana quitó ese corazón duro de piedra y puso un corazón de carne. Y nos hizo nuevas criaturas. Pero vean lo que dijo Pablo a los tesalonicenses. Y vayamos a 1 Tesalonicenses capítulo 5. No solo debemos vivir en agradecimiento a Dios, viendo esto que acabamos de ver en Apocalipsis 16, pero vean también lo que le dijo Pablo a la iglesia en Tesalónica en capítulo 5, en su primera epístola. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrán sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas.
Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, como casco. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. ¿Cómo nos mantenemos despiertos nosotros? ¿Cómo vamos a velar? ¿Cómo somos sobrios? Bueno, manteniéndonos viviendo vidas llenas del Espíritu Santo, dejándonos controlar por Él para obedecer a Dios, para entregarle nuestras vidas a Él, para vivir poniendo nuestra mirada no en este mundo, sino en Cristo y en las promesas que Dios nos ha dado a nosotros en Él. Así se vive, así se vela. Así somos nosotros los creyentes sobrios en esta vida. Este mundo, mis hermanos, va a ser destruido por el Señor. ¿Por qué razón entonces nosotros entregarle nuestra vida a las cosas de este mundo? Ya vimos que el Señor va a destruir esto. Esto es vanidad. ¿Por qué entonces le vamos a entregar nuestras fuerzas, nuestra vida a este mundo? ¿Por qué vamos a desear sus cosas? Yo realmente creo que el Señor nos dejó pasajes como este en Apocalipsis 16 por lo olvidadizos que somos. Constantemente estamos olvidando estas palabras que nos dijo el Señor por medio del apóstol Juan en su primera carta. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oh, mis hermanos, cuánto olvidamos nosotros estas palabras y cuántas veces no nos encontramos nosotros a veces entregándole nuestro corazón a las cosas de este mundo. ¿Cuánto olvidamos las palabras del Señor? Hebreos 11 debe servirnos a nosotros de exhortación, especialmente al entender lo que hemos visto en esta mañana, que este mundo y sus cosas van a perecer. Y vean cómo vivieron en este mundo todos estos hermanos y hermanas. Abel prefirió entregarle su vida a Dios en adoración, obedeciendo como es que Dios le había dicho a ellos, al hombre, que debían acercarse a Él. Y por su obediencia murió a causa de su hermano. Pero él prefirió eso que desobedecer a Dios. Enoc no se comprometió con el mundo, sino que más bien dice, vivió su vida agradando a Dios. ¿Y qué pasó? Fue traspuesto al cielo. Noé, cuando en vez de preocuparse, van a decir que estoy loco, si aquí en este desierto que nunca llueve, si yo digo que voy a hacer un arca, el mundo va a decir que yo estoy loco. Mejor no lo hago, mejor desobedezco a Dios. ¿Qué hizo Noé? A él no le preocupó el mundo, él se preocupó por obedecer a Dios y construyó un arca creyendo la palabra que Dios le había dicho, y por su fe se salvó él y su casa. Abraham, él estaba muy cómodo adorando ídolos con su padre. Y Dios le dijo, sal de ahí que te voy a mostrar la tierra que te voy a dar a ti y a tu descendencia. Tú serás mío. ¿Y qué hizo Abraham? Salió. Y dice Hebreos capítulo 11 que él y sus hijos, los patriarcas, salieron de allí confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ellos no amaron este mundo, ellos entendieron que este mundo iba a perecer y más bien vivieron sus vidas entendiendo que ellos eran peregrinos sobre este mundo. Ellos eran ciudadanos de otro reino, el reino de Dios. ¿Y se comprometieron con el mundo? No. 11:16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Yo soy de mi Dios
Y Dios, como dijo el Señor Jesucristo, si yo le confieso a Él en esta vida, Él no se avergonzará de confesar mi nombre delante del Padre. Pero ¿cuántos cristianos hay en este mundo comprometiéndose con el mundo por vergüenza que digan que ellos aman a Cristo? Probablemente porque no aman a Cristo verdaderamente. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, que fornicar, que robar, que mentir, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenían puesta la mirada en el galardón. ¿En quién? En Cristo. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así vive un cristiano. Así deberíamos vivir. No estoy diciendo que así vive, porque muchas veces no vivimos así, pero así deberíamos vivir, hermanos. No entendiendo que este mundo va a perecer, entendiendo que nosotros somos extranjeros en esta tierra, que Dios nos tiene una patria celestial. Y por eso no obedecemos ni tememos al mundo ni lo que nos vaya a hacer. ¿Cómo vivieron los profetas? Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, y escuchen esto, de los cuales el mundo no era digno. Si esos profetas, imagínense qué hubiera pasado en la vida de esos profetas si ellos se hubieran comprometido con el mundo. Nada de eso les hubiera pasado. Pero ¿qué hicieron? Vivieron por fe, obedeciendo al Señor, queriendo entregarle sus vidas a Él en adoración. ¿Y qué experimentaron? Todo esto, el odio del mundo, de Babilonia. Pero ellos no se comprometieron con el mundo. Hermanos, por más que sigan publicando libros con esa idea que esta es nuestra mejor vida, esta no es nuestra mejor vida. Este mundo y todas sus cosas van a perecer. Eso es lo que el Señor nos ha dicho el día de hoy. ¿Por qué entonces entregarle nuestro corazón a este mundo o las cosas de este mundo? ¿Por qué entregarle nuestras fuerzas, todo nuestro tiempo, nuestra dedicación a este mundo y a sus cosas? ¿Por qué entregarle nuestro tiempo? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dijo el Señor, y todas estas cosas os serán añadidas. En eso es lo que el creyente debería estar haciendo, buscando primero el reino de Dios y su justicia. A eso es lo que debería entregarle todo su tiempo, sus fuerzas, su corazón. No perdamos el tiempo entonces entreteniéndonos con las cosas de este mundo, dejándonos engañar con sus placeres pasajeros. No gastemos nuestras fuerzas en la búsqueda del dinero, de una mejor casa, de un mejor carro, de más videojuegos, niños, de más muñecas, niñas. No nos hagamos tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino hagamos tesoros en el cielo. Vivamos nuestras vidas haciendo tesoros en el cielo. Vivamos para Dios. No soñemos con una gloria terrenal, soñemos con la gloria que nos espera a nosotros en el cielo, con la segunda venida de Cristo. Vivamos como le dijo Pablo a los tesalonicenses al final del capítulo 5, animándonos unos a otros, edificándonos unos a otros, enfoquémonos en esas cosas. Y nosotros como padres cristianos, hermanos, tenemos que entender que nuestra responsabilidad no es criar nuestros hijos para este mundo, sino para el Señor. La manera en la que nosotros vivimos nuestras vidas les va a enseñar a nuestros hijos para qué es, para lo que ellos deben vivir. Si nuestro corazón y nuestra mente están en este mundo, para eso es para lo que ellos van a vivir en sus vidas. Mostrémosles a ellos qué significa. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué significa entender que este mundo va a perecer? Un día de esto mi esposa Adriana estaba
hablando con mi hijo mayor y estaban hablando sobre lo que mi hijo mayor quería hacer en su vida. Mi esposa le dijo, para papá y mamá lo más importante es que tú llegues a conocer a Cristo. Niños, van a haber personas que les digan a ustedes que su meta en la vida debe ser doctor o ingeniero o científico, lo que sea. Que esa debe ser su meta en la vida. Que eso le va a dar sentido a sus vidas. Eso es una mentira. Su meta en la vida, la meta de todos nosotros debe ser conocer a Cristo por la fe. Esa debe ser su meta. Para eso es lo que ustedes deben estar viviendo. Y hagan entonces todo lo posible por conocer al Señor. Lean la Biblia. Vayan al Señor en oración todos los días y clamen para que Él los salve. Cuando estén aquí los domingos, presten atención a la predicación de la palabra de Dios, a lo que se lee. Presten atención a la enseñanza de sus padres que día a día les leen la palabra de Dios. Porque ahí eso es lo que Dios usa para salvar pecadores. Todas estas cosas, ser doctor, ingeniero, abogado, es bueno. Pero esa no debe ser nuestra meta en la vida. Ustedes amigos que están entre nosotros, que no son creyentes, que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador, Dios quiere que ustedes entiendan la tontería que es entregarle sus vidas a este mundo, a los placeres de esta vida. La tontería que es entregarle sus vidas a algo que va a perecer. Él quiere que usted entienda la locura que es vivir una vida entregada a los placeres de esta vida. Este mundo los quiere engañar a ustedes diciéndole que el sexo es algo bueno y que ustedes lo pueden tener cuando quieran. Porque ahí está su placer. Usted mismo sabe que cuando ha caído en ese pecado, usted sabe que ya no encuentra el gozo ni el placer ahí en eso. Que pronto se desvanece esa felicidad que le brindó aquel pecado, porque eso no va a llenar su vida. Hoy Dios lo está llamando a usted al arrepentimiento, de nuevo, porque un día, en el día final, esa oportunidad se va a acabar. Y usted tendrá que enfrentar en carne propia la ira de Dios. Dios tiene en sus manos dos copas. Una, la copa de bendición, que es aquella que el Señor Jesucristo le ofrece a todos aquellos que han venido a Él por fe, que saben quién es Él para ellos. Él es el único que los puede salvar de sus pecados, que en Él ellos han hallado perdón, que la ira de Dios en Él ha sido quitada para ellos. Esa es la copa de bendición. Pero Dios tiene también en su mano la copa de su ira. Una copa que será derramada en el día final sobre todos aquellos que han rehusado arrepentirse de sus pecados. Y específicamente del pecado de haber rechazado a Dios como su creador. Le pregunto entonces, ¿cuál copa va a tomar usted? ¿Va a imitar usted la vida de este capitán Acab del que le hablé al inicio? Porque si lo hace va a terminar como él, solo que no al fondo del mar, sino en el fondo del infierno. Mi deseo y nuestro deseo aquí de parte de los miembros de esta iglesia es que usted entienda el peligro en el que usted se encuentra y que atienda al llamado de Dios al arrepentimiento. En Cristo y solo en Cristo hay esperanza para el pecador. El que a Él viene, Él dijo, Él no le echa fuera. Confiese sus pecados, confiese su maldad y deposite su confianza en Jesús y en Él escape entonces del juicio venidero. Pero hágalo hoy, porque ninguno de nosotros sabe cuándo es que la venida del Señor ocurrirá. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra.
Te damos gracias por esto en lo que hemos podido meditar en esta mañana. Te pedimos, Señor, que hagas tal obra en la vida de nosotros, para que nosotros podamos entender qué es lo importante, para qué debemos vivir, a qué debemos entregarle todo nuestro corazón. Y es a ti, Señor. Es para ti, para quien debemos vivir. Es a ti a quien debemos desear en cada momento de nuestras vidas. Es a ti a quien debemos buscar agradar en todo momento. Te pedimos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo esto pueda ser una realidad en nuestras vidas. Que nos uses a nosotros como iglesia local para predicarles el evangelio de salvación a todos los incrédulos en este lugar. Para que tú sigas salvando a tu pueblo y escapen de la ira venidera. Señor, pedimos por nuestros hijos, especialmente para que tú les concedas a ellos la salvación. Que nuestras vidas como padres puedan hacerles entender a ellos que es lo más importante, para lo que ellos deben vivir, y que tú, Señor, los salves a ellos. Igualmente clamamos por aquellos adultos entre nosotros que no han doblado sus rodillas al Señor Jesucristo. Oh Señor, que tu Espíritu Santo los confronte con su pecado. Tráelos, Señor, a los pies del Redentor. Haz esto, Señor, para tu gloria. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.